A los músicos, gracias a todos ustedes, pero yo creo que ya es el tiempo de escuchar la palabra. Pero antes de compartir, aquí se ve todo, mi madre. Madre, se ve todo, qué barbaridad. Me veo horrible. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Miren así de frente, no miren a las pantallas, por favor. Ay, Señor, cuando yo me convertí, todo era tan fácil y tan sencillo, ¿verdad? Hemos sofisticado tanto el Evangelio, nos hemos complicado tanto la vida. Que el Señor nos ayude a no perder nunca la sencillez del Evangelio. Que Dios nos ayude a mantener siempre la humildad y la dependencia del Señor. Porque algún día se cerrarán las iglesias otra vez y probablemente no se volverán a abrir. Y algún día no tendremos tantas luces, ni tantas cámaras, ni tantas pantallas. Y algún día todo cambiará y será en breve, y será en breve. Y por eso llevamos años diciéndole a la iglesia que no podemos depender única y exclusivamente de los cultos, ni de los pastores, ni de los congresos, ni de los campamentos, sino depender única y exclusivamente del Señor. Porque las cosas están cambiando muy, muy rápidamente. Y yo no sé si esto se está grabando o no, me imagino que sí, pero llegará el momento cuando no tendremos la libertad que hemos tenido hasta el día de hoy. Porque estamos en el punto de mira de millones de personas que nos odian y han declarado abiertamente que quieren acabar con el Evangelio en el mundo y que quieren arrasar de la faz de la tierra a los cristianos. Lo han dicho abiertamente, no se ocultan, lo publican en sus redes sociales, lo predican en sus lugares de culto. Y nosotros tenemos que partir de la base de que nosotros tenemos que estar lo suficientemente preparados para afrontar la cruda realidad que en breve el mundo entero experimentará. La palabra del Señor nos enseña que todas las naciones de la tierra, por supuesto esta también, van a ser probadas. Y todo va a cambiar de la noche a la mañana, como ha ido cambiando el mundo de una forma tan vertiginosa que hoy en día incluso se han legalizado ciertos y determinados pecados y delitos que hace años terminabas con tus huesos en la cárcel, pero que hoy en día son cosas normales y que se predican y se enseñan, incluso, lamentablemente, hasta en algunas congregaciones. Repito, que el Señor nos ayude y abra nuestros ojos para darnos cuenta de que estamos viviendo tiempos peligrosos y tiempos difíciles, pero no digo solamente para la gente del mundo, de la calle, sino para los cristianos. Porque nunca la iglesia cristiana ha estado en una situación tan vulnerable como nuestra generación. Yo hoy hice algo que nunca había hecho y me quedé con la boca abierta, sorprendido. Me metí en internet, ustedes lo pueden hacer en cualquier momento, y empecé a buscar iglesias que se venden en los Estados Unidos. Y en todos los estados, en todas las ciudades de Estados Unidos, hay miles de iglesias que se están vendiendo. Unas valen 2 millones, 7 millones, 4 millones, 10 millones, 3 millones, etc. Y por una parte uno dice, oye, qué bueno, ¿no? Que si uno quiere comprar una iglesia, pues la puede comprar con las bancas, con el equipo de sonido y todo. Pero ¿por qué se están vendiendo tantas iglesias? Porque hay muchas personas que no van a las congregaciones. Porque hay iglesias que están llenas de viejitos, con todo mi respeto. Y menos mal que los hispanos han venido no solamente a los Estados Unidos, sino también a Europa. Porque si de repente desapareciera la membresía hispana de las iglesias, yo no sé lo que pasaría en este país. Porque hay muchas congregaciones que se han quedado con sus templos, con sus jaulas de oro. Y la belleza de una iglesia no son las cosas que tienen, sino las almas que tienen y la calidad de las almas que tienen en esa congregación. Usted puede tener un templo maravilloso, yo lo felicito. Pero si sus almas, sus ovejas, no están en un óptimo estado y usted no tiene almas, pues usted lo que tiene simplemente es eso, una jaula de oro. Hay iglesias en la Biblia que perdieron la presencia del Señor y no se dieron cuenta. La iglesia de la Odisea, dice la palabra de Dios, que ellos decían de sí mismos, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Y cuando el Señor le habla a través de la pluma del apóstol Juan, le dice, ustedes son ciegos, pobres, desnudos, desventurados. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo es posible que una iglesia que empezó tan bonita, de una forma tan poderosa, perdieran la gloria del Señor y no se hubieran percatado, no se hubieran dado cuenta?
Le pasó casi lo mismo que le pasó a José y María, cuando dice la Biblia que volvían de la fiesta en Jerusalén y perdieron al niño. Aunque yo sinceramente creo que el niño no se perdió. Yo creo que los que se perdieron fueron sus padres. El niño estaba donde tenía que estar. Los que no estaban donde tenían que estar eran sus padres. Y menos mal que se dieron cuenta y dieron marcha atrás y lo fueron a buscar. Pero es que hay algunos que se han dado cuenta de que perdieron la gloria del Señor de sus vidas. En el altar de su corazón solamente hay cenizas y humo y no hacen nada para cambiar. Y yo creo que el Señor nos está hablando muy claramente acerca de la necesidad de un cambio, de una transformación, de una renovación, de dejar de estar encerrados en nosotros mismos, en nuestros templos, en nuestros pequeños reinos y hacernos la guerra los unos a los otros, cuando la guerra nuestra no es contra sangre y contra carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esa es nuestra guerra real. Y la pregunta es, ¿la estamos librando adecuadamente? ¿Estamos armados con la armadura de Dios o de qué estamos vestidos? ¿En qué estamos dedicando nuestro tiempo, nuestra juventud, nuestros recursos, nuestros talentos y dones? ¿En qué estamos invirtiendo la vida los cristianos? Simplemente en trabajar y trabajar y comprar y comprar y comprar y pagar deudas. Qué tristeza cuando hay muchos cristianos que nos decían en la época de la pandemia: es que no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para estudiar y leer la palabra de Dios, no tengo tiempo para congregarme. Yo decía: Señor, haz algo para que esto cambie radicalmente. Y Dios lo hizo y nos metió a millones y a millones de cristianos y a miles de iglesias en nuestras casas durante un tiempo. Y ahora sí tenían tiempo para orar, ¿verdad? Ahora sí tenían tiempo para escuchar la palabra. Y de ahí surgió algo que ha sido un milagro en este siglo XXI, y es la iglesia virtual, predicar el evangelio casi 24 horas al día por las redes sociales. Y miles de personas se reconciliaron con el Señor, y otras personas aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador personal por primera vez en su vida. Pero no nos olvidemos, queridos hermanos, de que en cualquier momento las cosas pueden cambiar radicalmente. Me hacía mucha gracia cuando algunos hermanos decían: tenemos ganas de que venga otra vez la normalidad. Y digo: ¿y no será esta la normalidad? ¿No será esto lo que el Señor tiene preparado para nosotros? Porque nunca vi tantas conversiones ni tanta gente con tanto temor de Dios como en los días de la pandemia. La gente, cuando veían las noticias, los muertos, las cosas que estaban ocurriendo, les entraba temor, y algunos nos llamaban y nos escribían y nos preguntaban: ¿habrá empezado la gran tribulación? ¿Estará próximo a la aparición del anticristo? Y qué tremendo es cuando el pueblo de Dios busca al Señor, y el Señor, dice la Biblia, que honra a los que le honran, ¿verdad? Y los que le buscan lo encuentran, porque esa es una de las promesas del Señor: pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y recibiréis. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche un momento. No me estén aplaudiendo porque me están quitando tiempo. Yo no quiero aplauso. No me aplaudan. No, le pido por favor que a mí no me aplauda. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta noche que tu palabra penetre en nuestros corazones y que salgamos de aquí renovados, transformados y bendecidos. No queremos perder ni un minuto de nuestro tiempo en vanidades y en cosas que no edifican y en cosas que no sirven en el fondo para nada. Queremos levantar en esta noche solamente el nombre de Jesucristo en alto. Y queremos que tú toques corazones, que tú rompas ataduras, que tú libertes a los cautivos, que tú saques de la cárcel a los oprimidos por el diablo. Y que en esta noche tu palabra penetre con poder en los corazones. Y de este lugar salgamos diciendo: hoy hemos visto la gloria del Señor en nuestro pueblo, en nuestras vidas. Señor, habla a tu iglesia poderosamente. Tanto a los creyentes como a los que no lo son. Te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra vaya tocando corazones, para que cuando llegue el momento de responder a tu llamado, tu Espíritu Santo haya hecho una obra genuina, de tal manera que hoy tu nombre será glorificado. Y todo esto te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo, al cual le damos la gloria y la honra. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 24 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Para mostrarle los edificios del templo. Un templo donde no estaba la gloria de Dios, les recuerdo. Les recuerdo que el Señor Jesucristo en ese templo dijo esta famosa frase: habéis convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Y sus discípulos le están enseñando al Señor la cueva de ladrones. Y el Señor Jesucristo se queda mirando y les dice: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Tremendo, ¿eh? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 46 años estuvieron restaurando ese templo, hasta convertirlo en una de las
maravillas del mundo de aquella época. Y ahora les dice el Señor que ese templo, que es para ellos el centro religioso de su religión, donde van a llevar sus ofrendas, sus diezmos, hacer sus sacrificios, va a ser destruido. Fue algo que les golpeó tanto, queridos hermanos, que cuando uno lee este pasaje, a menos que oiga esta explicación breve que les voy a dar yo ahora a continuación, parece como que todo es de corrido, ¿no? Sin embargo, cuando usted va a Jerusalén, no sé si algunos han tenido la oportunidad de estar allí, usted se va a dar cuenta de que toda la ciudad de Jerusalén está rodeada de montes. Ya uno de los salmos lo dice: así como Jerusalén está rodeada de montes, así el Señor acampa alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Cada monte tiene una historia, cada monte tiene una aplicación y cada monte tiene un nombre. Uno de esos montes, el principal de todo, se llama el monte Moriah. Moriah significa, Moriah es maestro, Yah es Dios, donde mi maestro, mi Dios, me enseña. Allí en el monte Moriah estaba el templo de Jerusalén. Para poder llegar al monte que está enfrente, que es el monte de los olivos, ¿verdad?, donde se prensaba el aceite, uno tiene que descender por el torrente del Cedrón y volver a subir para poder entrar al huerto de Getsemaní y por consiguiente al monte de los olivos. El versículo 1 y 2, el Señor pronuncia estas palabras en el monte Moriah. Pero sin embargo, cuando leemos el versículo 3, dice: y estando sentado en el monte de los olivos, es decir, ha transcurrido un tiempo, tal vez 10 minutos, 15 minutos, media hora, no sé cuánto. Pero lo que está bien claro es que la palabra de la destrucción, la palabra profética de que el templo va a ser destruido, lo dice en un monte, y ahora en otro monte, en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercan aparte, aunque no fueron todos. Tengo que decirle que aunque Mateo no lo relata, hay un evangelista que dice que solamente 4 discípulos se acercaron al Señor a hacerle estas preguntas que a continuación vamos a leer. Eran Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Los demás parece como que no les interesaba mucho el asunto. Estos 4 discípulos se le acercan al Señor y le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pero ¿de qué venida estamos hablando si estoy aquí? ¿Me están hablando de qué venida? ¿De la segunda? En la Biblia hay 2 palabras para diferenciar la primera de la segunda venida de Cristo, para que no nos confundamos. La primera venida de Cristo en griego se llama Epifanía y la segunda venida de Cristo se llama en griego Parousia. Ellos están empleando un término que tiene que ver con una segunda manifestación física y visible del Mesías. Y le están diciendo: ok, hemos oído que el templo va a ser destruido. Dinos cuándo. Y danos una serie de pautas, danos una serie de señales para saber si estamos cerca a ver el cumplimiento de esa palabra profética o queda mucho tiempo. Gracias al Señor, ellos le preguntaron a la persona exacta y correcta estas preguntas. Y ahora viene la respuesta, que Mateo 24 es uno de los capítulos más interesantes y profundos de todo el Nuevo Testamento. Escuchen esto. ¿Tienen tiempo, no? Yo tengo todo el del mundo, así que mirad que nadie os engañe. ¿Por qué empieza diciendo el Señor a sus discípulos: mirad que nadie os engañe? Porque una persona, aunque por muy cristiana que sea y por mucho tiempo que lleve convertida o incluso sirviendo al Señor en el ministerio, puede ser engañado. No estamos vacunados en contra del engaño. De hecho, el engaño va a ser una de las armas favoritas del diablo, de Satanás, en los últimos tiempos. Y lamentablemente tenemos que decir, con dolor en el corazón, que muchos han sido engañados, predicando evangelios diferentes, enseñando doctrinas de hombres a las congregaciones como si fueran doctrinas de Dios. Y por eso el Señor lo primero que dice es: cuidado. Les hago una advertencia: mirad que nadie os engañe. Porque como alguien os engañe y ustedes comiencen a creer y a predicar en mentiras, ustedes lo que van a traer es esclavitud a las congregaciones. Porque la palabra del Señor dice que la verdad nos hará libres, pero las mentiras traen esclavitud y opresión espiritual. Por lo tanto, cuando creemos en una mentira y la predicamos como si fuera una verdad, lo que estamos sembrando es muerte en vez de vida eterna en los corazones de la gente. Y Él le dice a sus discípulos: cuidado que nadie os engañe. Y ahora comienza a dar una serie de datos tremendamente interesantes. Por ejemplo, el primero en el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La palabra Cristo no es un nombre, es un título. Viene de la palabra ungido, Mashiach. Es decir, vendrán muchos falsos ungidos a tratar de engañarles, a tratar de que cambien vuestra postura teológica en cuanto a mi persona y ustedes comiencen a enseñar cosas que no tienen nada que ver con el verdadero evangelio que habéis aprendido y recibido de parte de mí. Así que cuidado con los que vienen diciendo que yo soy esto, yo soy aquello, y cuidado con los que vienen con una unción, pero no de lo alto, sino una unción tal vez sabe Dios de dónde.
Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Luego habla de un fin, pero todavía no es el fin. Versículo 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y dice la palabra de Dios en el verso 8, y todo esto simplemente será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Os seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, falsos exponentes del evangelio o de falsas verdades, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué tremendo, ¿no? Cuando ves a un cristiano frío, indiferente, viviendo en la ignorancia, dominado por el materialismo, por amor al dinero o por cualquier otro asunto o cuestión. Y todo esto son simplemente las señales que nos indican el tiempo en el cual estamos viviendo. Usted sabe que en la Biblia se habla mucho de la palabra señales y también aparece la palabra tiempo o tiempos. Y es importante saber en qué tiempo nos encontramos, porque depende del tiempo en el que nos encontremos, veremos o no ciertas y determinadas señales. ¿Se acuerdan, por ejemplo, ustedes en Mateo también, capítulo 12, cuando el Señor Jesucristo dice que la generación que le tocó vivir a Él y que lo conoció a Él personalmente, la definió de la siguiente manera: mi generación es una generación perversa y maligna, que siempre está buscando señales, sensaciones, subidas de adrenalina. Pero la única señal que ustedes verán en esta generación, y la llamó así, será la señal del profeta Jonás. Jonás fue un profeta rebelde, era un varón de Dios, pero rebelde, que recibió un llamado para ir a un lugar específico, pero no le hizo gracia, no le gustó mucho el llamado que había recibido, y la Biblia dice que tomó un barco para irse en una dirección opuesta al lugar que tenía que haber ido. Y la palabra de Dios nos dice que en medio de esa tormenta en la cual él se encontró, cuando los marineros lo tiran por la borda, un enorme pescado lo engulle y está 3 días y 3 noches vivo en el vientre del pez. Y después, desde la angustia, invocó al Señor, y el Señor le dio la orden a ese pez de que lo vomitara en una playa, y entonces fue cuando él dijo: ok, voy a ir a Nínive a predicar la palabra. Y el Señor Jesucristo dice: la señal del profeta Jonás la van a volver a ver ustedes en mi tiempo, pero en este caso yo no voy a estar vivo en el vientre de la tierra, sino que voy a estar muerto, porque las Sagradas Escrituras dicen que el Mesías tendría que morir conforme a las Escrituras. Y esa es la señal que a ustedes les va a tocar ver. Y esa señal no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros no vimos esa señal, ni esa señal volverá a repetirse en el tiempo ni en el espacio. Y hay otras señales que a lo largo de la historia demostraron la esencia, el carácter de nuestro Dios, como por ejemplo la señal del diluvio. También Mateo 24 nos dice que en los días del diluvio la gente comía, bebía, se casaba, hacían planes a corto y a largo plazo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y cada generación ha tenido sus señales, sus características, ¿verdad? Si, por ejemplo, nosotros estudiáramos o analizáramos cómo eran las iglesias en Estados Unidos, cómo eran los cristianos evangélicos en los años 60, es increíble ver cómo el evangelio, sí, evidentemente es el mismo, pero el ambiente espiritual en las iglesias era completamente diferente. Era el tiempo de los grandes avivamientos, de las campañas, de los famosos evangelistas que llenaban estadios y miles o millones de personas se convertían al Señor. Pero eso pasó a la historia. Y después vinieron otros movimientos, algunos de Dios y otros del enemigo. Y vemos que ahora estamos en una generación donde la gente oye el mensaje y se van a una iglesia y se van a otra iglesia y siguen a un predicador y siguen a otro y siempre están igual, con sus mismos problemas, sus mismas ataduras, sus mismas luchas y con su mismo falto de crecimiento o desarrollo espiritual. Y a veces uno se pregunta, pero ¿por qué la palabra como que no penetra? ¿Por qué la palabra como que no termina de transformar las vidas? Hace poco le decía a los pastores y a los hermanos en España, ¿cómo es posible que después de tantos congresos, hermanos, después de tantos campamentos, después de tantas actividades donde la gente supuestamente sale contenta y bendecida y renovada, cómo es posible que haya tan poca gente que tiene el deseo y el anhelo de servir al Señor a tiempo completo? Sí, no cuesta nada cantar, podemos estar 30 horas cantando. De hecho, en muchos lugares, digamos, de iglesias evangélicas, la música ha
desplazado la predicación del evangelio. Hay iglesias donde ya no se predica, solamente se canta y se canta, porque el cantar no cuesta nada y no compromete a nadie a nada. Pero cuando te predican la palabra de Dios, te pone el Señor un espejo delante de tu vida y entonces te confronta con tu necesidad real y genuina. Así que, mi querido hermano, estamos viviendo tiempos difíciles porque la palabra de Dios parece como que rebota en el corazón de mucha gente, de muchas congregaciones que solamente quieren mensajes de estímulo. Vas a ser bendecido, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, te va a abrir grandes puertas, pero tú sigues viviendo en adulterio, en fornicación, sigue mintiendo, sigue robando, no ores, no leas la palabra, no te consagres, no te prediques, pierde el tiempo en la internet, habla con este, habla con la otra, pero Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. Rotundamente falso, querida iglesia del Señor. El Señor busca santidad y obediencia y orden en nuestras vidas. Y si alguien nos predica un evangelio diferente, dice la Biblia, que sea anatema. Es el tiempo de que nos demos cuenta de que no podemos perder más el tiempo en vanidades. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en vanidades y en cosas que no edifican? Al contrario, que son abominación ante los ojos del Señor. Y el Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos cristianos se enfriará. Yo nunca en mi vida he visto, por una parte, tanta gente hambrienta de palabra y por otra parte, tanta gente indiferente y fría en cuanto a la palabra del Señor. Es increíble ver cómo dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos algunos tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias que apartarán de la verdad el oído de muchos. Y es una de las señales que vamos a ver en los últimos tiempos. Y por eso estamos viendo cómo otras religiones que tienen mucha capacidad económica y que tienen sus ideas, principios claros, han decidido evangelizar el mundo. Incluso si tienen que dar su vida, están dispuestos a hacerlo. Tenemos en Europa millones y a millones de musulmanes que han dicho, volveremos a conquistar Europa, aunque sea a través del vientre de nuestras mujeres. Y estamos viendo iglesias que hoy en día son mezquitas musulmanas. Y estamos viendo cómo muchas congregaciones se vaciaron y hoy en día son bares, cafeterías o discotecas o centros comerciales. Incluso aquí, como les acabo de decir, métanse en internet y vean la cantidad de cientos y de miles de iglesias en todos los estados de los Estados Unidos que se están vendiendo porque nadie va a ellas. Y la pregunta es, ¿esto es normal? No, mi querido hermano, no es normal, pero lamentablemente cosechamos lo que hemos sembrado. Y la palabra de Dios nos dice que es tiempo de renovación y tiempo de una búsqueda sincera de Dios. Porque estamos en un tiempo difícil y peligroso, pero todavía las puertas están abiertas. Todavía el Señor sigue dando oportunidades al mundo. Y estamos en una época de oportunidades donde el que quiere recibir va a recibir. Y el que quiere cambiar va a cambiar. Pero hay un precio que pagar. Y el Señor Jesucristo, no solamente en Mateo 24, sino a lo largo de todas las epístolas de Pablo, de Pedro, incluso la de Santiago también, nos habla acerca de que es tiempo de volvernos de corazón a nuestro Dios. Lo que no podemos hacer es pasar desapercibido, que es la peor desgracia que tienen las iglesias y los creyentes hoy en día. Pasar desapercibidos porque los creyentes hablan, viven, opinan y actúan exactamente igual que los mundanos que no conocen al Señor. Pero unos van a una discoteca y otros van a un lugar llamado iglesia o a un culto. Pero a la hora de la verdad, todos son iguales. Es el mismo perro, pero con distinto collar. Ya ha llegado el tiempo en el que el Señor Jesucristo ha dado una oportunidad a la iglesia como hacía siglos que no ocurría que hablara del Señor de una forma tan clara y tan evidente. La palabra del Señor nos dice que los últimos tiempos serán tiempos de cambios, cambio en lo político, cambio en lo religioso, cambio en lo espiritual, cambio en lo económico, cambio en todas las áreas. Así que si tienen dinero, los que tengan, hermano Kenny, yo sé que tú tienes mucho dinero, usen el dinero lo antes posible porque llegará un momento que solamente servirá para tenerlo como papel toilette. Y no es la primera vez que pasa, ni la última que pasará. Se lo puedo asegurar. Una de las cosas que la Biblia profetiza es que el dinero desaparecerá. La gente será marcada como animales para tener un control de sus vidas, para saber dónde están, lo que hablan, lo que miran, lo que observan, cuáles son sus gustos, cuáles son sus apetencias. O es que no han notado que, por ejemplo, cuando tienen una conversación del tema que sea, al poco rato tu teléfono comienza a recibir información, ¿verdad? Y comienza a recibir publicidad de lo que acabas de hablar. Porque el teléfono no solamente es para hablar, el teléfono también es para que te oigan y para que te vean. Y la televisión que tienes en tu casa no solamente tú ves, también te ven a ti. Y estamos bajo un control tremendo, porque Satanás sabe perfectamente que una de las cosas que necesita urgentemente para controlar al mundo es dominar sus corazones y controlar la economía a nivel mundial. Y
Y estamos viendo como, por ejemplo, en países de Europa ya el dinero no existe. Ya no existe dinero físico. Todos son tarjetas. Hasta que al final llegaremos al último paso, del cual habla la palabra de Dios de una forma tremenda. Y dice la palabra de Dios que todo esto traerá un desánimo a tantos creyentes que se rendirán. Y en vez de ir en contra de la corriente, se dejarán llevar por la corriente. Y perderán sus principios y sus valores. Y serán capaces de permitir que a sus hijos o a sus nietos les enseñen auténticas barbaridades en las escuelas para que sus niños no sean repudiados, como por ejemplo pasa en Bélgica, que muchísima juventud en los colegios y en las universidades se están convirtiendo al Islam para que no les hagan bullying y para que no se sientan desplazados por sus amigos de clase. Porque a lo mejor hay un creyente en una clase donde hay 80 y entonces lo que hacen es que se convierten al Islam para no ser rechazados. Y eso va a ser una ola que se va a expandir por todas las naciones de la tierra. Mis queridos hermanos, si la iglesia no despierta en esta hora, estamos totalmente perdidos. Decía el pastor la importancia de la unidad de la iglesia. La iglesia, como dijo el Señor Jesucristo a alguien, no está muerta, pero sí ha dormido demasiado la siesta. Y es tiempo de levantarnos del sueño, porque les tengo una noticia espectacular que darles y se la quiero dar. Y es que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Él viene pronto, mi querido hermano. Él viene pronto. Amén. 150 veces en el Nuevo Testamento encontramos referencias acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si solamente estudiáramos, si solamente tuviéramos en nuestras Biblias el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, llegaríamos a la conclusión de que hay más información para hablar de su segunda manifestación física y visible que para hablar de su primera manifestación que ya ocurrió hace 2000 años. 3/4 partes del material que tenemos en nuestras Biblias es un material profético, totalmente profético. Y la Biblia efectivamente no nos dice ni el día ni la hora, evidentemente, eso nadie lo sabe. Pero sí nos da multitud de señales para que despertemos a la cruda realidad de que posiblemente, y yo estoy convencido de ello, de que podemos ser tal vez la última generación de creyentes que está habitando en este planeta Tierra, antes de la manifestación, antes de la venida del Mesías. Pero también dice la palabra de Dios que llegará un momento en el que se perderán todos los valores espirituales y morales en las naciones de la tierra. Y lo estamos viendo, hermanos. Estamos viendo cómo hay personas que son capaces de manifestar cosas que incluso van en contra del sentido común. Yo me acuerdo cuando yo me convertí hace años, la gente decía, no, pero es que yo creo en la ciencia, pero es que hoy en día vivimos en una sociedad tan ridícula y tan absurda que ya incluso son en contra de la misma ciencia y van en contra de cosas que son antinatura. Y estamos en ese periodo. Y yo no viví eso en la escuela, pero muchos de los jóvenes que están en las escuelas estudiando hoy en día tienen una presión tremenda sobre sus vidas porque están tratando de convencerles a toda costa que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Y que no merece la pena vivir para Cristo y que no merece la pena leer la Biblia porque es un libro caducado y antiguo y que no tiene ninguna cabida en el estilo de vida de la sociedad moderna en la cual nos encontramos. Y vivimos en una generación perversa, maligna, depravada, anticristiana, ¿verdad? Donde todo vale, donde ya no hay valores absolutos, sino todo es relativo, y haz lo que sientas, y si lo haces y te sientes bien, pues síguelo haciendo independientemente de lo que diga la Biblia, Dios, tus padres o quien sea. Y esa es la generación en la cual nos ha tocado vivir a nosotros. Y aquí estamos, mis queridos hermanos, porque nos habían enseñado, por lo menos a mí, yo no sé a usted, que cuando este mundo se comenzara a poner de una forma muy complicada, muy difícil, con una presión tremenda, el Señor nos iba a sacar del planeta Tierra y se iban a quedar solamente los malos. Y se iban a quedar los malos que rechazaron al Mesías y nosotros nos íbamos a la boda del Cordero. Pero ¿saben cuál es la cruda realidad? Que todavía la iglesia sigue estando en el planeta Tierra. Porque la palabra del Señor es verdad que no nos dice ni el día ni la hora en el que nos vamos a ir, pero sí nos da una información extraordinaria que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. Primera de Corintios capítulo 15, un capítulo monográfico que habla acerca del tema de la resurrección. El apóstol Pablo dice algo tremendamente interesante que todos tenemos que aprender de memoria. De memoria. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 y 52 dice lo siguiente. He aquí os digo un misterio, es decir, un misterio es algo que no ha sido revelado previamente. Ningún profeta del Antiguo Testamento habló de esto, pero Pablo lo va a revelar ahora porque recuerden que él tuvo una experiencia que aunque la relata en tercera persona, realmente le está hablando de él.
Dice, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, si vio la presencia del Señor y allí oyó y vio cosas inefables que Dios no le permitió revelar. Pero sin embargo ahora el Señor le da autorización para revelar, para explicar un misterio que significa un secreto, algo oculto que no ha sido previamente explicado ni revelado por nadie. Y este misterio consiste en lo siguiente: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Lo entendió? Habrán millones de personas que no morirán, que serán llevados en vida a la presencia del Señor. Y ese acto lo conocemos como el rapto, la traslación, etcétera, etcétera. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra transformados aquí es la palabra metamorfosis. Es el proceso de convertirse de gusano a mariposa. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí habla de dos tipos de personas. Habla de los muertos que resucitarán incorruptibles y él dice, y nosotros también seremos transformados, porque evidentemente Pablo esperaba formar parte de esa experiencia, pero realmente no fue así. Por lo tanto, esto aún no ha ocurrido en la historia de la humanidad, no ha ocurrido este acontecimiento de que gente ha resucitado de los muertos y que otros han sido llevados en vida a la presencia del Señor y que han sido transformados. Esto no ha ocurrido, esto es algo profético esperado para los últimos tiempos. Pero la pregunta es ¿cuándo? Pablo lo dice, si habéis prestado atención, dice a la final, trompeta. Y entonces tenemos que comenzar a buscar en las páginas de la Biblia esa palabra de trompetas, ese instrumento que se utiliza tanto en la Biblia. Y nos tenemos que ir al último libro, llamado el libro de Revelación, del Apocalipsis, donde el apóstol Juan, con casi 100 años o tal vez más, recibe una revelación espectacular acerca de la figura de la persona del Señor Jesucristo. Él ha estado más de 70 años sirviendo a tiempo completo al Señor, pero las revelaciones que él va a recibir ahora en la isla de Patmos son realmente tremendas. Y muchas de esas revelaciones las tenemos explicadas y por escrito en nuestro propio idioma en el libro del Apocalipsis. Y él habla de que en los últimos tiempos habría 21 juicios, 21 manifestaciones diferentes de la ira de Dios. Porque la Biblia nos habla de 3 tipos de ira. La ira de Dios o del Cordero, la ira del dragón o del diablo y la ira de las naciones. Y Juan dice que el Señor llegará un momento en el que el día del Señor, la ira del Señor se manifestará. Ya se manifestó perfectamente y lo conocimos, el amor de Dios. Pero la ira de Dios, el enfado de Dios contra las naciones aún no se ha manifestado en toda su magnitud. Pero llegará el momento que se manifestará la ira de Dios, que se conoce como el día grande y terrible de Jehová de los ejércitos o del Señor. Y esos juicios, Juan los relata de la siguiente manera. Dice que habrán 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y cuando usted comienza a leer el libro del Apocalipsis, se da cuenta de que los 7 sellos, lo primero que nos hablan es de la puesta en escena de la manifestación de un líder político con una capacidad tremenda que gobernará a las naciones de la tierra durante un corto periodo de tiempo. Ese personaje, el único que lo llama anticristo o antimesías, es Juan. Solamente lo llama así Juan. Pero sin embargo, Pablo emplea varios términos y dice inicuo, hombre de pecado, hijo de perdición. Daniel en sus revelaciones lo llama el cuerno pequeño y recibe otros nombres también, ¿verdad? Así que cuando este hombre, líder político, se manifieste a las naciones de la tierra, tendrá una influencia tremenda y se va a levantar del antiguo territorio que abarcó el Imperio Romano, es decir, Europa, el norte de África y el Medio Oriente. De ese territorio se va a levantar este líder mundial con la capacidad económica, política y militar sin precedentes en la historia de la humanidad. Ese personaje gobernará sobre las naciones de la tierra con una influencia tremenda. Y así es como empiezan estos juicios. Y se va manifestando el hambre, la hiperinflación, las guerras, las miserias, las pestes, los terremotos, etcétera, etcétera. Hasta que cuando se terminen esos 7 sellos, comienzan otro tipo de juicios que tienen que ver con los ríos, con los mares, con las montañas, con los vientos, etcétera, etcétera. La Biblia nos habla de nombres de muchos vientos, pero no tengo tiempo para explicar todo eso ahora. Pero una de las cosas que la palabra de Dios dice que cuando suene la última trompeta, es decir, la final, la séptima, ocurre este misterio que ha sido revelado por Pablo en 1 Corintios capítulo 15. No todos dormiremos,
Todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Se tocará la trompeta, la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, incorruptibles, y luego nosotros seremos transformados. La pregunta es, ¿está usted preparado para la manifestación o la venida del Señor? ¿Está su corazón alineado con Dios? Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿qué ocurriría con tu destino eterno, mi querido amigo? Porque cuando nosotros éramos católicos, los que fuimos católicos, nos enseñaron en aquel momento, esto ha cambiado radicalmente, ¿sí? Pero en mi época, en nuestra época, nos enseñaron que cuando un católico moría, había 4 destinos diferentes a los cuales usted podía ir después de la vida. Es decir, cuando estuviera muerto. Uno evidentemente era el cielo, prácticamente ahí no iba nadie. Yo voy a ir al cielo, imagínense aquello. Al infierno, claro, era muy duro decir el abuelito se fue al infierno, papá se fue al infierno, aunque ya lo hubiéramos mandado hace 30 años al viejo, ¿no? Pero era muy duro decir que se fue al infierno el viejo. Entonces inventaron un lugar intermedio que se llamó el purgatorio. El antiguo Papa Ratzinger lo quitó de la Iglesia Católica. Y después inventaron el limbo, que algunos se quedaron en el limbo de por vida, que era el lugar al que iban los no bautizados. Por eso había que bautizar al niño lo antes posible, porque si moría, el niño se iba al limbo. Pero ya dicen que ya quitaron lo del purgatorio y lo del limbo, entonces ahora quedó solamente el cielo y el infierno, que es lo que siempre ha enseñado la palabra de Dios. Ya era hora, ¿no? Llegan un poco tarde, pero bueno. Nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán. La pregunta es si usted muriera hoy, o mañana, o dentro de una semana, porque algunos de los que están aquí probablemente no lleguen a fin de año. ¿A dónde va usted a pasar la eternidad? Yo le pagaría $1000 a una persona en esta noche si usted fuera capaz de estar media hora con un mechero, con una cerilla, con un fósforo, como lo llamen ustedes, debajo de su mano aguantando el calor, aguantando el fuego. Simplemente media hora, pongamos 10 minutos, pongamos 5 minutos. Encender un fuego y usted te poner la mano encima, aguantando 5 minutos el fuego. Si usted no es capaz de aguantar eso, imagínese lo que va a ser el infierno por toda una eternidad, excluido de la presencia del Señor. Y si alguno piensa que usted se va a reencarnar, olvídese de eso. No existe reencarnación. Hebreos 9:27 dice, está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted no se va a reencarnar ni en vaca, ni en perro, ni en piojo, ni nada de eso. Ya bastante hemos tenido con tenerlo una vida como para tener que aguantarlo 50 vidas más. ¿Veo? Así que usted no se va a reencarnar en nada, gracias al Señor. Pero es aquí y ahora donde usted tiene que elegir dónde va a pasar la eternidad. Y si alguien está aquí dándole vueltas a la cabeza diciendo, pero yo no creo que hay vida después de la muerte, a mí me da igual lo que usted crea, caballero. Lo que usted crea o deje de creer no va a cambiar la cruda realidad. Cuando usted siembra una semilla, si la semilla no se muere, de su interior no sale vida y no hay cosecha. Así que hay vida después de la muerte. Eso lo sabe cualquier agricultor, por muy bruto que sea. Si la semilla que usted siembra no cae y no se muere, no puede germinar y salir vida de su interior. Si eso es con una semilla, imagínese usted con el ser humano, que es la corona de la creación. Así que, mi querido hermano y amigo, hay vida después de la muerte. Por supuesto que la hay. No solamente porque la Biblia lo dice, sino porque además muchas personas han tenido experiencias muy interesantes hablando acerca de la vida en otra dimensión. Ahora, independientemente de eso, mi querido hermano y amigo, la palabra del Señor nos enseña que antes de la muerte los seres humanos tendrán su oportunidad para reconciliarse con Dios. Porque el problema que usted tiene no es con este gobierno. El problema grave que usted tiene no es con el banco. El problema grave que la humanidad tiene es con Dios. Hay algo que nos separa de Dios. No importa si usted es religioso o no lo es. Hay algo que nos separa, que nos excluye de la presencia del Señor. Y la Biblia dice que eso que nos excluye se llama pecado. Y la paga del pecado es la muerte física y la muerte espiritual. Y usted cuando va a un cementerio se va a dar cuenta de que esa ley que Dios estableció en el jardín del Edén se ha cumplido literalmente, y todos los días hay gente que se muere, pero gente que se muere en lo físico y gente que aunque esté vivo y coma y respire y viaje y compre, están muertos espiritualmente hablando. Y por eso la Biblia nos habla de un nuevo nacimiento. Y Pablo dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, porque no solamente de muerte se muere, sino que también nuestro espíritu, al estar desconectado de la fuente de la vida, que es nuestro Dios y Creador, también está muerto en vida, querido.
Y por eso hay gente que tiene una constante insatisfacción y sienten que hay un vacío en su corazón que no llena la religión, no llena el sexo, no llena las películas, no llena el viaje, no llena la droga, no lo llena nada, porque ese hueco en tu corazón solamente lo puede llenar tu Creador cuando tú lo invites a que entre a tu vida, mi querido hermano y amigo. ¿Te das cuenta? Bendito sea Dios. Así que hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad. No sé si mañana tendrás otra oportunidad o no, pero aprovéchala hoy. La Biblia dice categóricamente, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No sabemos lo que va a ocurrir dentro de unos minutos o dentro de un par de horas. Nadie lo sabe. Tal vez es el último mensaje que doy en mi vida. Y por eso te llamo para que vengas y recibas a Cristo en esta noche en tu corazón. Porque sin Cristo estás perdido. Podrás ganar todo el oro del mundo, pero si se pierde tu alma, has perdido lo más valioso que tienes dentro de ti. Y solamente tendrás una vida y a lo mejor tendrás una única oportunidad para recibir a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador personal. Y por eso Cristo no ha venido, porque hoy te está esperando a ti para que te reconcilies con Él. No es porque no tenga ganas de venir, como dice la Biblia, Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón principal por la que todavía no se han cumplido estas profecías y por la que Él no ha venido y ha puesto sus pies en el monte de los olivos para que todo ojo le vea y toda lengua le confiese y toda rodilla se doble confesando que Él es el Señor. El único motivo es porque tú todavía tal vez no te has convertido y entregado a Él. Pero hoy el Señor te ha traído a este salón, a esta iglesia. No por casualidad, te ha traído para que tú le entregues tu vida al Señor. Y no estamos aquí porque necesitemos de tu dinero. No necesitamos tu dinero. No necesitamos que tú te apuntes en nuestra iglesia y tener, ahora tengo uno más. A mí me da igual si te apuntas o no te apuntas a la iglesia, si vienes al centro evangélico o vas al centro que te quede la gana. A mí me da igual todo eso. Pero yo he venido aquí y he dejado a mis hijas, he dejado a mi nieto, he dejado mi casa, he dejado todo. No sé si desayuno, si almuerzo, si cena, si el baño está a la derecha, el baño está a la izquierda. Todo eso soy capaz de hacerlo y mucho más, porque el Señor ha puesto en mi corazón que hoy te hable de Él, del Señor, el que te ama, el que murió por ti en la cruz del Calvario y te dice te amo, te amo, te amo, te amo y quiero transformar tu vida. Y Él lo puede hacer en esta noche si tú lo quieres. Bendito sea Dios. Aleluya. Dios te ama y dio su vida en la cruz del Calvario por tus pecados. ¿Y sabes por qué te hablo con esta pasión? Porque sé que Él está aquí en esta noche. Porque si mi Señor no estuviera aquí, ¿qué rayo pinto yo aquí en este lugar esta noche? Como yo no tengo ningún deseo de recorrer el mundo, me dice, ¿ya visitó San Diego? Digo, no. ¿Ya conoció? No. ¿Qué me importa San Diego o San Rita bendita? A mí no me interesa hacer turismo por el mundo. A mí lo que me interesa es llevar almas a los pies de Cristo. Porque me queda menos tiempo del que ya he usado, ¿sabes? Así de claro. No sé cuánto me queda, pero ya sé cuánto he gastado. Así que como no sé cuánto me queda, quiero hacerte un llamado en esta noche y quiero que todos cerremos nuestros ojos. Por favor. No sé si el pianista quiere tocar o no, o se fue a su casa, o se quedó dormido, no tengo ni idea. Pero si está por ahí el pianista, tócanos algo, hijo. Tócanos algo que nos sacude el alma, porque el Señor Jesús está en esta noche en este lugar. Bendito sea Dios. ¿Sabes? Cuando yo fui por primera vez a Israel, una de las cosas que más me impactó fue cuando llegué al sepulcro donde Jesús estuvo. Ya lo quitaron, ya no existe, pero había una puerta y en esa puerta había una inscripción que decía, Él no está aquí, Él ha resucitado.